Auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui. Vamos al encuentro de una nueva cita con la historia en estos segmentos que en este año estamos destinando específicamente a recorrer pormenorizadamente cada uno de los mojones, cada uno de los pasos de la historia de la educación superior en Bahía Blanca y la región, porque esa historia está cumpliendo en este 2021 y concretamente en octubre 75 años. Para repasar cada uno de los capítulos, siempre contamos con el apoyo y con el acervo que ha logrado reunir en su tarea diaria el Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur, y nos acompaña siempre su director, José Marcilese. José, ¿cómo andas? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, José. ¿Qué capítulo nos espera hoy para repasar en esta historia de la educación superior en Bahía Blanca y la región? Hoy vamos a retornar un poco a la senda de la historia institucional de la universidad. Hemos hablado en los encuentros anteriores de aspectos que tienen que ver con la dinámica estudiantil, la vida académica, el mundo de la investigación en los años 60, y hoy volveríamos un poco a hablar de la dinámica institucional, del funcionamiento institucional de la universidad en la segunda mitad de la década del 60. Como ya hemos conversado en otras oportunidades, en el año 1961 llega al rectorado de la Universidad Nacional del Sur Aziz Rahman, un investigador de origen indio, que había desarrollado su carrera académica en Alemania y que, invitado por el doctor Lelón, por entonces director del Departamento de Química, arribó a Bahía Blanca a finales de la década del 50 y rápidamente desarrolló aquí una intensa actividad de investigación, y esto fue reconocido por sus colegas docentes, y por ese motivo en 1961 Rahman fue electo rector. Y este prestigio de Rahman le permitió también ser reelecto como rector el 24 de agosto de 1964. De manera que ahí comenzó su segundo mandato, un mandato que va a estar atravesado, sobre todo en el año 1965, por los conflictos salariales, los conflictos que tienen que ver con el presupuesto. Eso progresivamente fue generando fuertes tensiones dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento estudiantil, perdón, un movimiento estudiantil que estaba cada vez más compenetrado un poco con el clima de la época. Los años 60 son años de fuerte politización, de una progresiva politización de los sectores juveniles, que a mediados de los años 60 se empieza a apreciar. De hecho, por ejemplo, podríamos mencionar la visita de John William Cook a Rondó 29 a mediados del año 1965, lo que da cuenta de un estudiantado que estaba vinculándose con el peronismo en proscripción y con ciertos movimientos de izquierda que comenzaron a ser cada vez más fuertes en los años 60, en la segunda mitad de los años 60. En ese marco, la universidad llegó a cumplir un nuevo aniversario en 1966, en marzo, llegó a sus 10 años, un hecho que fue reconocido y celebrado con mucha fuerza, con mucho compromiso por parte de la comunidad universitaria. En esa oportunidad llegó a nuestra ciudad el presidente Ilia, junto con el ministro de Educación, Alconada Aramburu, en el marco de esos festejos por el 10º aniversario de la universidad. Una universidad que se había consolidado en el plano de la investigación, en el plano académico, que había determinado las obras del complejo LEM en su estructura inicial, es decir, que se había terminado una década de pleno crecimiento. En ese contexto se va a dar un hecho político que va a marcar el destino de la universidad, que va a ser el golpe de Estado del 28 de junio de 1966. El golpe de Estado de la Revolución Argentina, promovido por el general Juan Carlos Onganía. Un golpe que va a modificar el funcionamiento del sistema universitario, porque va a terminar con la autonomía universitaria. Las universidades van a ser intervenidas en su gran mayoría. Los rectores, según las disposiciones del nuevo gobierno, de facto, solamente iban a ser meros funcionarios administrativos. Eso provocó la renuncia de una amplia mayoría de los rectores, pero algunos de los principales autoridades de las casas de altos estudios que funcionaban en Argentina se mantuvieron en sus cargos, entre ellos el rector de la UNS, Aziz Rahman. Es decir, fue una excepción el caso de la Universidad del Sur. Y Rahman debió al año siguiente, durante todo el transcurso del año 66 y parte del año 67, tuvo una gestión muy cuestionada, sobre todo por las agrupaciones estudiantiles, por la Federación Universitaria del Sur, por la Liga de Estudiantes Humanistas. Fueron usuales los choques con la policía en inmediaciones del edificio del rectorado, las detenciones de alumnos,
las tomas de dependencias universitarias. Fue un año muy conflictivo el año 66 y la primera parte del año 67. Recordemos también que el 12 de septiembre de 1966 es asesinado un estudiante, Santiago Pampillón, en Córdoba. Esto marcaba un poco el clima de tensión y de conflictividad que se vivía en ese momento en el mundo universitario. En ese contexto se va a promulgar la ley 17.245 que termina con el gobierno y termina con el proceso de reorganización legal que la Revolución Argentina pretendía para el sistema universitario. Un sistema universitario que a partir de ahí tenía que ser totalmente apolítico, totalmente orientado a la actividad de investigación y de docencia y a ninguna actividad que pudiera alterar un orden que la Revolución Argentina entendía tenía que abarcar a todas las áreas de la vida social. Eso terminó con el rectorado de Raman, que finalmente renuncia, su renuncia es aceptada por las autoridades del Ministerio de Educación, y el 28 de septiembre, de 1967 asume como rector Manuel Gómez Vara, un docente, investigador que se desempeñaba en la Universidad de La Plata, de origen correntino, que va a llevar adelante la gestión de la universidad en los años que siguen. Creo que hemos podido percibir a través de tu relato y de la caracterización que has hecho de una época, por un lado, cómo la universidad continuaba creciendo y de algún modo creándose a sí misma, y para ello tenía el concurso de profesores e investigadores que en muchos casos venían del exterior del país, algo que es habitual en los sistemas universitarios en nacimiento, incipientes, o en las universidades que recién se están creando. Y por otro lado, aquellos tiempos turbulentos de la segunda mitad de la década del 60, tiempos complejos por los dos lados, ¿no? Digamos, por la creación y el crecimiento de la universidad por un lado, y por otro lado, por los comienzos de la represión estatal, sobre todo lo que ocurría en Buenos Aires, en la UBA. Sí, indudablemente la UBA fue el ámbito donde el gobierno de Onganía, el gobierno de la Revolución Argentina fue más represivo. La Noche de los Bastones Largos, del 29 de julio de 1966, es un ejemplo de eso. Esa experiencia no se vivió con la misma intensidad en Bahía Blanca, donde el clima era otro, donde a pesar que hubo algunos docentes que dejaron sus cargos, no hubo una purga de docentes, no hubo una persecución tan firme sobre el claustro docente y no docente. Sí hubo fuertes tensiones con el sector estudiantil, pero durante la gestión de Gómez Vara las cosas van a cambiar un poco, pero bueno, eso lo iremos charlando en los próximos encuentros, si te parece. Claro que sí, José. Bueno, nos encontramos entonces en el próximo capítulo de esta historia. ¿Cómo no? Hasta la semana que viene.